Hola, bienvenidos a esta nueva revisión de N8N. Estamos en la versión 0.173.1. En esta nueva versión, si os actualizáis la imagen, veréis que han habido bastantes novedades, ¿de acuerdo? Vamos a revisar punto por punto las diferentes novedades. Como podéis ver, voy a compartir mi pantalla, ¿vale? Muy bien. Como podéis ver en este flujo que he creado, básicamente he agregado los nodos, tanto aquellos nodos que se han visto afectados, ¿de acuerdo?, en temas de fijados de errores, como aquellos nodos que se han agregado, a los que se han agregado funcionalidades nuevas y, finalmente, aquellos nodos nuevos dentro de esta versión de N8N. Vamos a analizar caso por caso para que entendáis exactamente qué servicios se han modificado, qué nodos exactamente se han visto afectados y qué nodo nuevo se ha visto agregado dentro de esta versión, ¿de acuerdo? Muy bien, empezamos. Primero, vamos a empezar por los nodos fijados, ¿vale? En el caso de nodos fijados, concretamente, vamos a empezar por Discourse. Discourse, vamos a revisar un poco el servicio por encima para que entendáis qué permite. Básicamente, es un servicio que podéis instalar en vuestros servidores, ¿de acuerdo? O podéis utilizar el servicio que hay online, ¿de acuerdo? La versión cloud, que básicamente permite gestionar comunidades, ¿de acuerdo? Que la gente participe dentro de una comunidad, crear una comunidad con el servicio Discourse y dentro de ese servicio, pues ir gestionando esa comunidad, ¿de acuerdo? Como os comentaba, dentro de Discourse, pues obviamente podéis crear posts, podéis crear categorías, podéis crear diferentes cosas, ¿vale? Usuarios, grupos de usuarios, etc., ¿vale? En el caso de Discourse, lo que se ha hecho básicamente es toda la parte de la devolución de todos los posts. Es decir, cuando se recuperan los posts de Discourse, parece ser, es decir, cuando recuperamos todos los posts, parece ser que había un pequeño problema en la paginación de esos posts. Eso significa que, obviamente, al no funcionar correctamente la paginación, no se recuperaban correctamente todos los posts existentes dentro de Discourse, ¿de acuerdo? Que sepáis que ya se ha arreglado ese pequeño error, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente caso. El siguiente caso es Postgres, ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Es una base de datos, un servicio que podéis instalar en vuestro servidor, podéis instalarlo en vuestro ordenador y que os permite trabajar directamente con bases de datos, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de Postgres había un pequeño error, ¿de acuerdo?, a nivel de nombres de, concretamente, columnas que contuvieran espacios, ¿de acuerdo? Parece ser que en aquellas columnas que habían o que tenían un nombre con un espacio estaba dando ciertos errores, ¿de acuerdo? Se ha resuelto ese problema que había con las columnas con espacios, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la parte de Zendesk. Zendesk, bueno, seguramente ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Pero es un servicio que permite dar soporte a cliente, ¿de acuerdo? Podéis funcionar o podéis trabajar con ese servicio directamente. Y si vamos al nodo de Zendesk, bueno, hay un nodo de Zendesk y hay un trigger de Zendesk, ¿de acuerdo? Obviamente, dentro del trigger de Zendesk, pues podemos especificar los campos que queremos recuperar. Si queremos recuperar, pues, por ejemplo, todos los tickets que se han abierto de Zendesk, etc., ¿de acuerdo? Es decir, cuando pasa algo en Zendesk, que se active directamente el trigger de N8N, ¿de acuerdo? En este caso, en el caso de Zendesk, había un pequeño error con las URLs de Zendesk, ¿de acuerdo? Parece ser que ha habido un cambio a nivel de el servicio de Zendesk y eso ha provocado que las URLs del servicio hayan cambiado, provocando que el trigger de Zendesk dejara de funcionar. Se han habilitado los cambios pertinentes para que esas URLs del servicio estén correctamente cambiadas dentro del trigger de Zendesk en N8N. Y finalmente, el último de todos es Zoho, ¿de acuerdo? Zoho ya lo conocéis, ¿de acuerdo? Como os comenté en su momento, pues permite hacer bastantes cosas, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente permite hacer, por ejemplo, un CRM, ¿de acuerdo? Pero no solo un CRM, sino bastantes otras cosas, ¿de acuerdo? Podéis trabajar con un espacio de trabajo y otras funcionalidades que permite ese servicio, ¿de acuerdo? En el caso de CRM, bueno, había un pequeño problema a nivel de la paginación. Bueno, como podéis ver, dentro del nodo de Zoho, pues permite pues, recuperar contactos, cuentas, deals, facturas, leads, productos, etc., ¿vale? En el caso de la recuperación de datos,
lo que se ha arreglado básicamente es todo el tema de la paginación, ¿de acuerdo? Parece que ser que había algunos problemas con la paginación en el momento de recuperar listados de objetos o lo que sea, ¿de acuerdo? De cualquier tipo de objeto. Había un problema con la paginación y no se podían recuperar correctamente esos datos cuando se paginaba sobre los datos, ¿de acuerdo? Pues en este caso se ha arreglado ese problema que había, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ya a la parte de nuevas funcionalidades. Hay bastantes novedades y algunas de ellas muy interesantes. Voy a revisar cada uno de los servicios y así vais viendo qué cosas se han cambiado en cada uno de los servicios. Empezamos con Eventbrite. Eventbrite Trigger. En este caso es el disparador que se activa cuando pasa algo en este servicio, ¿de acuerdo? Eventbrite básicamente es para organizar eventos, para que la gente se apunte en esos eventos, para que participe y, pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? He accedido a la página web de Eventbrite y hay diferentes, pues, meetups, hay summits, hay un poco de todo, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer desde Eventbrite, en este caso el trigger, pues, por ejemplo, podemos suscribirnos a los eventos de una organización, cargar pues un evento concreto y luego, pues, por ejemplo, si hay eventos dentro de ese, o sea, si hay, se disparan acciones dentro de un evento concreto, pues recibir notificaciones cuando suceden esos eventos dentro de, suceden esas acciones dentro de un evento concreto, ¿de acuerdo? En el caso de Eventbrite, lo que se ha agregado básicamente es el tema de agregar el evento, ¿de acuerdo? Parece ser que esta selección no existía anteriormente, entonces lo que se ha hecho ha sido agregar la selección del evento, la posibilidad de seleccionar el evento, ¿de acuerdo? Muy bien, Google BigQuery. Google BigQuery básicamente permite trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros que queréis hacer un dashboard o queréis, digamos, analizar cierto volumen de datos, pues Google BigQuery permite a un coste bastante razonable, trabajar con grandes volúmenes de datos sin tener que vosotros instalar absolutamente nada ni en vuestros servidores, ni en vuestro ordenador, ni nada por el estilo. Simplemente se cargarían los datos en Google BigQuery y trabajáis con el servicio de Google para, pues, hacer análisis, por ejemplo, estadísticos de datos, machine learning de datos, etc. ¿Vale? Pues bien, en el caso de BigQuery, lo que se ha hecho básicamente es, cuando vamos a la parte de configurar el nodo, ¿de acuerdo? Fijaros que antes, en autenticación, solo existía el OAuth 2, ¿de acuerdo? Era el método de conexión con el servicio de BigQuery. En el caso de esta nueva versión, lo que se ha agregado es la posibilidad de conectaros a el servicio de Google BigQuery con el Service Account, ¿de acuerdo? Esto es dentro de la consola de Google, veréis que podéis definir diferentes tipos de autenticación con los servicios que hay en Google, ¿de acuerdo? Lo normal es el OAuth 2, es como un método bastante estándar, pero en algunos casos a lo mejor os interesa el Service Account, ¿de acuerdo? Pues que sepáis que en el caso de Google BigQuery se ha agregado ese tipo de autenticación. Muy bien, ¿qué más? Google Cloud Real-Time Database, ¿de acuerdo? O más conocido para los amigos, Firebase, ¿de acuerdo? En el caso de Google Cloud Real-Time Database, lo que se ha agregado básicamente es toda la parte de conexión a ciertas regiones de bases de datos, ¿de acuerdo? Es decir, al final, Firebase es como una base de datos que se ejecuta, digamos, en la nube, a la que vosotros os podéis conectar y podéis montar ciertas aplicaciones para que utilicen esa base de datos que tenéis en la nube, ¿de acuerdo? Obviamente es otro servicio de Google, ¿de acuerdo? Si hacéis desarrollo de apps, pues ya sabréis de lo que hablo, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, es para poder montar base de datos fácilmente sin tener que mantener la infraestructura ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Muy bien. En este caso, en el caso de Google Firebase Real-Time Database, ¿de acuerdo? Lo que se ha agregado es la parte de regiones, ¿de acuerdo? La parte de regiones es bastante importante, sobre todo cuando queréis definir dónde están ubicados esos datos. Es decir, imaginaros que estamos en Estados Unidos, puede ser que nos interese que los datos nos salgan de un centro de datos, de un servidor que esté ubicado en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues en este caso lo que podemos especificar es que los datos estén físicamente en ese servidor. Para Europa, exactamente lo mismo. Con todo el tema de privacidad de datos se está intentando definir o especificar en qué regiones se ubicarán nuestros datos, de forma que no salgan de nuestra área de, por ejemplo, negocio, ¿de acuerdo? Porque si hay datos de ciudadanos europeos, lo más probable es que no nos interesen que estén ubicados en servidores de Estados Unidos. Pues con el
selector de región dentro del Firebase, del nodo de Firebase, podemos especificar en qué región queremos ubicar los datos de esa base de datos de Firebase, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar al siguiente nodo. En este caso es PagerDuty, ¿de acuerdo? El caso de PagerDuty, bueno, básicamente es un tema de, es un servicio que permite hacer monitorización, ¿de acuerdo? Y resolución de casos, de incidencias, ¿de acuerdo? Básicamente, imaginaros, hay incidencias en un servidor o en un servicio concreto, lo que podemos hacer es traquear o hacer el seguimiento de esa incidencia utilizando PagerDuty, ¿de acuerdo? Muy bien, en el caso de PagerDuty lo que se ha hecho básicamente es agregar o ampliar los detalles de cuando se recupera un incidente del servicio, ¿de acuerdo? Es decir, un incidente es, ha pasado algo en algún sitio, en un servidor, en un servicio, lo que sea. Pues bien, hasta ahora, los datos que devolvía el nodo, o cuando se hacía la llamada a PagerDuty, los datos que devolvía PagerDuty no eran lo suficientemente detallados que podían llegar a ser. Lo que se ha hecho es ampliar los detalles de cada uno de los incidentes para que podamos trabajar con todos los datos, ¿de acuerdo? Muy bien, y finalmente, uno de los nodos que se han visto mejorados y que me ha gustado más es Slack, ¿de acuerdo? Dentro de Slack, hace un tiempo se sacó una funcionalidad que es el Block Kit Builder, ¿de acuerdo? El Block Kit Builder permite crear como diferentes secciones enriquecidas con ciertos datos adicionales para que los usuarios puedan interaccionar con esas secciones, ¿de acuerdo? Es decir, se puede crear una aplicación y dentro de la aplicación se pueden crear bloques de interficie con ciertos datos. Por ejemplo, como estáis viendo por aquí, pues se ha creado una sección con una imagen o se podía crear, por ejemplo, un botón, una imagen, un selector de fechas, por ejemplo. Se pueden agregar, digamos, como bloques o trocitos de interficie dentro de una aplicación. ¿Eso para qué va bien? Eso va bien, pues, para darle un aspecto más usable a la aplicación, para poder conseguir ciertas interacciones por parte del usuario dentro de la aplicación y otras funcionalidades interesantes. En el caso de Slack, dentro de N8N, lo que ya podemos hacer es esos bloques, ¿de acuerdo? Los podemos crear directamente dentro de o desde N8N, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos postear un mensaje en un canal concreto con un texto concreto y además agregar, pues, por ejemplo, una sección que contenga, pues, por ejemplo, un texto concreto en formato Markdown o campos que nos interesen, por ejemplo, agregar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos agregar botones o podemos agregar, pues, otro bloque, una acción concreta dentro del bloque y, por ejemplo, agregar pues no lo sé, un botón, ¿de acuerdo? Hasta aquí la parte de novedades a nivel de nodos, ¿de acuerdo? Aparte, dentro de los nuevos nodos agregados en N8N se ha agregado un nuevo nodo que es Markdown, ¿de acuerdo? Como siempre, podéis agregar, bueno, podéis clicar en el más del menú, ¿de acuerdo? De los nodos y ahí podéis buscar directamente, pues escribir Mark y os saldrá Markdown, ¿de acuerdo? Lo arrastráis directamente en el sistema, o sea, lo arrastráis directamente en el panel y ya se crea automáticamente, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso de Markdown, Markdown va bien sobre todo para hacer conversiones, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros que hacéis una extracción de un código HTML de una página web, ¿vale? Y queréis convertir o guardar ese código HTML de esa página web a un formato más usable, ¿de acuerdo? Que no ocupe tanto. Pues, básicamente, dentro del nodo de Markdown, lo que se puede hacer es convertir ese HTML a Markdown. Y luego, imaginaros, bueno, pues seleccionaríamos aquí el HTML que queremos convertir y luego guardaríamos ese Markdown a una base de datos, por ejemplo, un Airtable o, por ejemplo, un MySQL, en una columna de texto de MySQL o en cualquier otro sitio, o guardarlo, por ejemplo, como un fichero. Eso permite reducir el tamaño, digamos, del HTML, ¿vale? No tendremos tanto código HTML y tendremos un código mínimo en Markdown. Y lo mismo al revés, es decir, imaginaros que recuperamos el Markdown de la base de datos y lo queremos convertir a un HTML para enviar un correo que agregaremos en un nodo de enviar correos, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos tener guardada la plantilla en Markdown dentro de la base de datos y luego expandirla y convertirla a HTML. Pues con el Markdown to HTML haríamos precisamente esta función. Convertiríamos el Markdown al HTML y luego, por ejemplo, podríamos reemplazar las variables
por aquellos valores concretos que nos interesa reflejar dentro de la plantilla HTML. Y hasta aquí esta versión de N8N, esta revisión de la versión 0.173.1. Un tema adicional que no he comentado es la parte de, dentro de la interficie lo que se ha agregado también es el poder arrastrar nodos desde el selector de nodos, ¿de acuerdo? Hasta ahora teníamos que hacer un clic para poder agregar un nodo. Ahora podemos ya directamente también arrastrar ese nodo desde el selector de nodos. Es decir, haríamos esto, fijaros que aparece por aquí, lo agrego y ya está, ¿vale? Como os comentaba, hasta aquí esta revisión de N8N, versión 0.173.1. Como siempre, si tenéis cualquier duda, sugerencia o comentario, me podéis encontrar en el canal de la comunidad N8N en español y comentarme cualquier duda que tengáis. Hasta pronto.